Bueno, gracias, Uri. Hola, chicos, como... ¿Sí se escucha? Sí, ¿verdad? Eh, Como ya les comentó mi compañero, vamos a hablar propiamente de principios de hemodinamia, ¿sí? Este tema es muy importante para su primer parcial de Fisio 2. Así que cualquier duda la van anotando en el chat, ¿vale? Bueno, en sí, ¿qué vamos a ver ahorita? Vamos a hablar de unas generalidades del sistema cardiovascular, vamos a hablar también de las características físicas de la circulación y vamos a hablar también un poco de, o bueno, ese es el tema central, ¿no? La hemodinamia vista desde la perspectiva de la ley de Ohm. Entonces, también vamos a hablar de presión, flujo, resistencia y al final... Recording in progress. ¿ok? Y al final vamos a hablar también de flujos laminares o turbulentos y les traje una breve correlación clínica. Ok, antes les puse esta pequeña frase, ¿no? Hasta arriba. Si crees que puedes o crees que no puedes, tienes razón. ¿Por qué se los digo? Porque, chicos, necesitan tener esa seguridad de que van a poder vencer muy heroicamente a su primer parcial de Fisio 2, ¿sí? Me topé a muchos en la semana o incluso la semana anterior. Muchos estaban muy asustados, pero ustedes pueden, tengan fe en ustedes. Después de todo, están en la máxima casa de estudios del estado. Eso no es para menos. Así que, ánimo, chicos. Bueno, vamos a pasar primero a la parte de generalidades. Como tal, ¿qué va a ser nuestro sistema cardiovascular? ¿Qué lo compone? Le llamamos sistema cardiovascular a este conjunto de estos tres elementos. Primero, vamos a hablar de un contenido que va a ser la sangre, con todo lo que conlleva, ¿ok? Segundo, hablaremos de un contenedor, en el caso de los vasos, ¿ok? Y tercero, hablaremos de una bomba que va a mover nuestro contenido a través de nuestro continente, ¿sí? El corazón. Nuestro sistema cardiovascular está determinado de esta manera por adaptación, por evolución, si quieren verlo desde otra perspectiva. Entonces, ¿a qué me refiero? Remontémonos a esos tiempos donde todo era hermoso, no existían exámenes parciales, no existía tener que venir a clase todos los benditos días a las 7 de la mañana, etcétera, cuando éramos una célula, nada más, ¿no? Todo era más sencillo. Específicamente, ¿qué? Pues bueno, la forma en la que nos alimentábamos y la forma en la que nos deshacíamos de nuestros desechos. Todo operaba a través de gradientes de presión, es decir, todo se movía, y de hecho es, creo que una de las máximas en fisiología, todo se mueve desde un lugar donde hay más a donde hay menos, ¿sí? En este caso, hablaremos de, bueno, hablamos de que el oxígeno o los nutrientes se movían de donde hay más, o sea, en la atmósfera, a donde hay menos, donde estaban siendo metabolizados constantemente por las células. Y pasaba al revés con nuestros desechos, de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración, que es la célula propiamente. Ahora, esto era muy fácil, pero ¿qué pasa? Que eventualmente las cosas se complican. Entonces, pues ya no somos un organismo unicelular, pasamos a ser organismos multicelulares más complejos. Entonces, el sistema anterior ya no nos funciona actualmente. ¿Por qué? Porque eso puede satisfacer las necesidades de las células que se encuentran en la periferia, pero aquellas que estén en el centro, ¿sí? No van a alcanzar esos nutrientes o incluso no van a poder deshacerse de sus desechos, acumulándolos y terminando muertas, ¿no? Para evitarnos de este destino fatal, ¿sí? Llega el sistema cardiovascular, que es eficiente, eficaz y efervescente, ¿sí? Va a proporcionar nutrientes a toda la economía celular, ¿sí? No importa en qué rincón estén, y a la vez va a extraer los desechos que puedan tener. Ok, bueno. Nuestro sistema cardiovascular está compuesto por dos bombas, ¿ok? La primera nos va a permitir mover la sangre de un circuito para intercambio de gases, intercambio externo de gases, que vendría siendo representado en este esquema por esta asa de acá, ¿ok? El flujo va desde el corazón derecho hacia el corazón izquierdo, pasando por nuestros pulmones, ¿sí? Para establecer ese intercambio de gases, que va a ser el tema de las siguientes asesorías. Bien,
El segundo circuito parte de la bomba izquierda, ¿ok? Y va hacia, o bueno, tiene dos objetivos. El primero va a ser ir a repartir los nutrientes a las distintas células que tenga nuestro cuerpo, y el segundo va a ser alcanzar a un sistema de excreción, ¿sí? Para establecer un equilibrio con los desechos no volátiles. Es decir, vamos a tener un lugar en el cual nos vamos a deshacer de los desechos que no nos pudimos deshacer en el pulmón, ¿bien? Y eso atañe a los siguientes temas de fisiología, que es fisiología renal. Ahorita aboquemos a esto. ¿Qué otras funciones tiene nuestro sistema cardiovascular, además de la distribución de gases, nutrientes y pues los productos de desecho? Bueno, destacan la señalización química rápida. Esto es particularmente importante cuando vean fisiología endocrina, ¿ok? Otro punto importante, la termorregulación. ¿Cómo establece termorregulación nuestro sistema cardiovascular? Bueno, una manera es transportando, ¿ok? Esto es un cuerpo, estos son sus brazos, ¿sí? Transportando desde el centro de nuestro cuerpo, ¿sí? La temperatura hacia la periferia. Esa es una manera. Y otra segunda manera es a través del sudor. Recuerden que el sudor va a ser un ultrafiltrado, ¿sí? De nuestro plasma. Entonces, esas son las dos maneras por las cuales el sistema cardiovascular nos puede proveer termorregulación. Muy importante también hablar de que tiene función inmunitaria. Va a transportar a todos esos guerreros que están dentro de nosotros listos para defendernos de las infecciones, aunque muchas otras veces nos ponen la pata y terminamos en enfermedades autoinmunes. Eso igual concierne a otras áreas. Hablemos de las características físicas de la circulación. Les pongo esta imagen porque es muy importante que lo relacionen como si fuera un río, ¿ok? Porque en muchos sentidos es una analogía muy buena, ¿ok? Bien. Hay que hablar también primero de nuestro contenido, ¿sí? Hay que hablar de cómo está distribuido a través de todo nuestro cuerpo. Podemos agrupar o categorizar esta distribución según diferentes criterios. El primer criterio sería dividirlo en sistémico y pulmonar, es decir, aquella sangre que esté pasando por todos nuestros capilares desde el ventrículo izquierdo, ¿sí? Va hacia todo nuestro cuerpo hasta la aurícula derecha, ¿sí? Eso vendría siendo nuestro componente sistémico. El componente pulmonar va de nuestro corazón derecho hacia nuestro corazón izquierdo, ¿va? Un 85% de nuestra sangre va a estar en el componente sistémico, un 10% en el componente pulmonar y un 5% en nuestras cámaras cardíacas. Bien, una segunda perspectiva de cómo podemos distribuir nuestra sangre, ¿sí? Es según la presión. Podemos encontrar que está distribuida en tubos de alta presión o de baja presión. Predominantemente vamos a tener de baja presión, ¿ok? Tanto del lado sistémico como del pulmonar. Predominantemente del lado pulmonar, como se dan cuenta. Otra forma de dividirlo, ¿sí? Va a ser según si se encuentran en arterias o en venas. Un 20% de nuestra sangre va a estar en el componente arterial, ¿sí? Del lado sistémico. Y este punto que les voy a decir es muy importante. El 65% de nuestra sangre se va a encontrar en el componente sistémico. Bien. Y volvemos otra vez, 10% pulmonar, englobando tanto la parte arterial como venosa. Aquí no se hace una gran distinción debido a los cortocircuitos que hay entre ambas circulaciones. Y como se dan cuenta, pues siempre conservamos ese 5% de las cámaras cardíacas. Otra forma de distribuir nuestra sangre, de tomar en cuenta cómo está organizada, ¿sí? Es según el flujo que se va a cada órgano. Bien. Entonces,
partimos de que nuestro gasto cardíaco, hablaron de esto un poco ayer en la asesoría de Corazón como Bomba, ¿sí? Nuestro gasto cardíaco es de 5 litros por minuto, ¿ok? De los cuales se va a ir repartiendo a los distintos órganos. Por ejemplo, al encéfalo, de esos 5 litros por minuto, le tocan 0.7 litros, al corazón le tocan 0.2, hígado y todo el tracto gastrointestinal le va a tocar 1.35 litros por minuto, etcétera, 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 etcétera. Otra forma de representarlo también es a través de los porcentajes, ¿no? Es más simple. Entonces, visto de forma muy sucinta, ¿quién recibe mayor aporte sanguíneo de todos nuestros órganos? Pues va a ser el hígado y el tracto gastrointestinal, ¿ok? Seguido del músculo esquelético y de los riñones. Ok. Hablemos ahora del contenedor. Bien, hablemos de nuestros vasos. A grosso modo, los podemos agrupar en 3 categorías: las arterias, los capilares y las venas. Las arterias, cada uno va a tener una función específica, ¿vale? Las arterias van a tener la principal función de distribuir nuestra sangre. Los capilares van a ser este escenario donde se da el intercambio de nutrientes, ¿ok? Y las venas va a ser el sistema de extracción, ¿sí? A través del cual tiene que regresar desde nuestros lechos, tiene que regresar al corazón y tiene que regresar a los pulmones, ¿va? Para que se vaya todo ese dióxido de carbono, para que se vayan todos esos desechos. Bien. Así es la composición de una arteria. Comenzaremos con las arterias. Vamos a tener más en el centro, ¿sí? Una capa de células endoteliales que van a estar recubiertas por fibras de elastina. Bien, seguidamente vamos a ver nuestras células de músculo liso, que van a estar reforzadas por fibras de colágeno. Si comparamos, ¿sí?, cómo están estos cuatro elementos, cómo están en nuestros distintos vasos, vamos a encontrar una discrepancia muy grande, con todos menos con el endotelio. Todo nuestro sistema de vasos, ¿sí?, a final de cuentas, va a ser endotelio con los aditamentos necesarios para realizar las distintas funciones a cada nivel. Me explico. A nivel de las arterias, tenemos nuestro endotelio, sí, pero también vamos a tener un componente elástico. Ese componente elástico tiene la función, ¿sí?, el objetivo de resistir la presión recibida por parte del corazón en la sístole. Recuerden que nuestro corazón al bombear, pues bombea la sangre de un golpe, ¿no? Entonces, estas fibras de elastina, ¿sí?, este componente elástico, tienen el propósito de resistir ese golpe y regresar a la arteria a su forma original. ¿Ok? Ahora, hablamos de que las arterias son un componente de distribución. Entonces, ellas deciden a quién le dan y a quién le quitan el flujo, ¿va? En virtud de eso, es que deben tener músculo liso, ¿ok? Este músculo liso nos va a hacer el favor de hacer nuestro radio, hacer la luz de nuestro vaso más grande o más pequeño. Finalmente, van a tener un componente fibroso, con el punto de darle soporte estructural y, bueno, aquí viene de la mano otro término, ¿no?, que es la distensibilidad de nuestro vaso. Bien. Cuando pasamos a las arteriolas, recuerden que nuestros vasos, sí, se van ramificando y cada vez se van haciendo más pequeños. Cuando pasamos a las arteriolas, nos encontramos de que son, en esencia, tubos de endotelio con algo de músculo liso. Bien. Finalmente vamos a tener a los capilares. Su principal función va a ser la difusión, ¿ok? Va a ser ese transporte de nutrientes y sustancias de desecho. Entonces, no necesitamos que algo nos esté estorbando. Por ello es que solo vamos a tener endotelio, ¿ok? Cuando hablamos de las vénulas son lugares con un alto volumen,
Ya les venía diciendo, ¿no? Tienen en las venas vamos a encontrar el 65% de toda nuestra sangre sistémica. Entonces, no van a tener músculo liso y tampoco nos interesa que regresen a su forma original meramente, ¿ok? Entonces, no van a tener la misma cantidad, ¿sí?, de músculo si las comparamos con las arterias, y mucho menos la misma cantidad de tejido elástico si las comparamos igual con las arterias. Van a tener, sí, como soporte estructural, tejido fibroso, propuesto por fibras de colágeno. Ok. De todos estos, hay que tocar aquí un concepto importante, ¿sí?, que es la microcirculación. Las estrellas del show de la microcirculación van a ser las arteriolas, los capilares y también las vénulas. ¿Ok? ¿Cómo se ve esta microcirculación? Algo así. Desde nuestra arteriola se van a ramificar los capilares, ¿vale? Y van a fluir aquí nuestros lechos capilares, ¿sí?, hacia las vénulas. Esto sería lo ideal. Pero si se dan cuenta, aquí incluso está señalado, hay esfínteres precapilares. ¿Ok? Si estos se ocluyen, por aquí ya no va a pasar sangre. Realmente, algo así es como se ve nuestra microcirculación. De todos nuestros capilares, solo están abiertos el 25% de ellos. ¿Ok? ¿Por qué? Resulta que este aporte sanguíneo, ¿sí?, que le damos a nuestros tejidos, es el aporte sanguíneo de base. Es lo que el cuerpo ya sabe que necesita de nutrientes. Y si necesitara más, nos veremos en la necesidad de abrir nuestros nuestros esfínteres precapilares, ¿ok?, para que pueda haber una mayor irrigación o incluso drenaje, ¿sí?, por parte de este tejido. Aquí entra en juego la regulación. Vamos a hablar de ella ahorita. Antes, tenemos que tocar la configuración que tienen nuestros distintos capilares, ¿ok? Tenemos principalmente tres. Aquellos que son continuos, ¿sí?, los fenestrados y los sinusoidales. Los capilares continuos, ¿por qué se destacan? Porque son muy poco permeables, ¿ok? Sus uniones entre las células son muy, muy, muy estrechas. Contrario a lo que pasa con un capilar fenestrado. Un capilar fenestrado va a tener estas ventanitas, que son estos hoyitos, ¿vale? Aquí incluso se ve cómo están las ventanas. Algunas pueden tener un diafragma, pero lo importante es que son más permeables que los capilares continuos. Por lo tanto, los podemos encontrar donde haya epitelios. Ejemplo, en el epitelio intestinal, ¿sí?, en las vellosidades intestinales. ¿Por qué nos interesa que sean fenestrados? Porque por aquí pueden pasar con mayor facilidad todos nuestros nutrientes o sustancias de desecho incluso. Rodean también a glándulas. Por último, vamos a tener los capilares discontinuos. Se les da el nombre de sinusoidales porque se encuentran en los sinusoides hepáticos. Para mí tiene mucho sentido, espero que para ustedes también. Como virtud es que las uniones entre las células endoteliales van a estar más separadas, ¿sí? Y también sus ventanas van a ser más grandes. Entonces, es mucho más permeable a que pasen las sustancias de un lado a otro. Bien. Hablemos de las venas. Como tal, las venas van a funcionar como un reservorio de volumen, ¿sí? Este reservorio de volumen va a pasar de aquí, ¿no? Suponiendo que esta es nuestra... Bueno, por acá. Va a pasar de ahí hacia nuestra aurícula derecha, ¿sí? Les acabo de dibujar bruscamente la vena cava inferior, ¿vale? Entonces, si tienen un mayor volumen estas venas, le va a llegar un mayor volumen de sangre a nuestro corazón, ¿ok? Por el mecanismo de Frank-Starling, que es específicamente la precarga, ¿sí? Si tenemos un mayor volumen de sangre dentro de nuestro corazón, va a aumentar nuestro volumen sistólico. ¿Por qué?
la superposición de las fibras de miosina y de actina, entonces sí hay un aprovechamiento de estas fibras y pues hay una contracción más fuerte, ¿ok? Entonces, aquí es importante rescatar que podemos modular, ¿sí? Cuánta sangre le llega al corazón a través de las venas. Hablamos específicamente de la bomba respiratoria y la bomba muscular. La bomba respiratoria en sí, ¿qué es? Cuando nosotros inflamos nuestro tórax, ¿no? Nosotros disminuimos la presión en el interior y eso también afecta a nuestra vena cava, ¿ok? Entonces, la presión negativa dentro de la vena cava hace un efecto de succión hacia los miembros superiores, ¿va? Jala la sangre de las venas, ¿sí? Que se encuentran en nuestros miembros, en nuestra cabeza, y entonces hay un aumento del volumen que tienen estas venas. Hay un aumento de la sangre que le llega al corazón, hay un aumento de la sangre que expulsa al corazón, ¿ok? Una analogía, ¿sí? La podemos ver en este anime. Yo esperaría que lo conozcan y los que no, les explico. Sucintamente trata de